Aleluya, mis amados, bienvenidos una vez más a esta nueva mañana de bendición, de victoria, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana, ¿solo palabras o fe? Porque una cosa, iglesia, es que tú y yo digamos que tenemos fe realmente en el Señor, que sepamos esperar, que sepamos confiar en Él plenamente. Pero otra cosa diferente, hermano, es que de nuestra boca salgan palabras donde tú y yo digamos, sí, yo confío en el Señor, pero te llenas de angustia, te llenas de desesperación. En los momentos de prueba, en los momentos más fuertes de tu vida, te desvaneces y no le permites, obviamente, al Espíritu Santo que Él haga la obra sobre tu vida. Pues yo quiero mostrarte unos ejemplos bíblicos de lo que es realmente fe, de lo que no son solo palabras. Por eso quiero que te ubiques en Hebreos 11 y tú y yo observemos el verso 3. Allí este capítulo nos da una descripción total de lo que es la fe. Y el autor de la carta se esfuerza por mostrarnos a todos nosotros lo que hicieron aquellos hombres por fe, que fueron capaces de hacer por fe, cuando depositaron plenamente su confianza en Dios, cuando no fueron solo palabras, sino ellos realmente hicieron lo que creían era correcto para depender de Dios totalmente. Entonces en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, verso 3 dice allí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esto es impresionante porque lo que nosotros hoy vemos fue hecho solamente por la mano de Dios de lo que no se veía. O sea, solo podemos creer que el universo fue constituido por Dios. Cada cosa a la perfección, cada cosa puesta en su lugar a la manera de Dios, ¿sí? El Señor colocando el cielo, las estrellas, las potencias de los cielos, como lo habla la palabra, y cada cosa puesta en su lugar de una manera correcta. Ahí nosotros empezamos a ver que definitivamente hay un creador de todas las cosas, y este creador solamente podía ser Dios. Dios es el comienzo de todas las cosas. Él no fue creado por nadie. Dios sencillamente es el que creó todas las cosas, y de ahí en adelante el ser humano no ha creado absolutamente nada. El ser humano lo único que ha hecho es crear de lo que ya había sido creado. Absolutamente todas las cosas. El único creador de todas las cosas es Dios. Pero mira el verso 7, adelantémonos un poco. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí la palabra entonces nos está mostrando claramente cómo Noé fue capaz de construir el arca, y dice ahí la escritura, y lo hizo con temor, ¿sí? Sin ver lo que se estaba diciendo. ¿Y qué era lo que se estaba diciendo? Que la tierra sería destruida por un diluvio. Y él no veía eso, pero sin embargo fue obediente a Dios y fue capaz de construir el arca. En Génesis 6:13 dice la palabra, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y le dijo el Señor a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y el Señor le empieza a dar la instrucción de cómo construir el arca. Pero, ¿qué es lo impresionante? Que Noé no le pone peros a Dios, que Noé no le dice: Señor, pero ¿cómo vas a destruir la tierra? Nunca había caído agua sobre la tierra. Sin embargo, Noé, en esa fe, empezó a construir el arca.
un arca impresionantemente grande, un arca que medía 150 metros de largo, imagínate eso, un arca que medía 50 metros de ancho, ¿sí? Y que tal vez tendría 25 metros de altura, un poco más. Entonces, allí es donde nos damos cuenta, ¿sí? Cómo el Señor hace todo perfecto y entrega a Noé una responsabilidad que Noé supo asumir y que durante años, porque cuando tú estudias las escrituras, iglesia, te darás cuenta que Noé demoró más de 100 años construyendo el arca. 100 años donde la demás gente pasaba, le meneaba la cabeza, se burlaba de él y le decía, ¿tú qué estás haciendo? No seas tonto. Y tal vez su familia estaba con él ayudándole, no precisamente, iglesia, porque le creyera, ¿sí? Sino por como no dejarlo solo, pero ellos no tenían la convicción efectivamente que tenía Noé. Definitivamente su familia logró entrar al arca por la gracia de Dios. Eso fue lo que hizo efectivamente que su familia fuese salva. Pero a lo que vamos es que la escritura dice que él con temor construyó el arca. O sea, el temor de qué? De Dios, de que el Señor iba a ejecutar un juicio. Pero este hombre fue capaz de creerle al Señor. Así debemos ser nosotros. Cuando Dios hable, aunque nuestros ojos no lo estén viendo, nosotros debemos creer. Creemos que Cristo habrá de venir, creemos que habrá juicio sobre la tierra, creemos que habrá una gran tribulación sobre la tierra. Y el hecho de que no la estemos viviendo o no estemos evidenciando nada de esto, iglesia, no quiere decir que eso no va a suceder. El pueblo debe actuar con temor. La escritura entonces dice allí en Hebreos 11:7, cuando él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Te das cuenta? Con temor preparó el arca. Vuelvo y te repito, un arca que tenía 150 metros de largo, ¿sí? Un arca que tenía en su ancho 25 metros, creo que anterior te dije mal la medida, eran 25 metros de ancho, ¿sí? Y 50 metros de altura. Entonces allí es donde nosotros nos damos cuenta cómo él obedece y pese a que pasaron años y años, él siguió en la voluntad de Dios, creyendo firmemente que Dios efectivamente traería un diluvio. La escritura dice aquí en Hebreos 11:7, dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue un hombre que fue capaz de creerle y tú debes ser capaz de creerle. No pueden ser solo palabras. No puede ser que tú le digas al Señor, sí, yo creo que tú estás conmigo, que tú lo harás, que lo que va a venir sobre la tierra, si en el momento en que tú debes colocar en acción tu fe, tú no lo estás haciendo. Debes hacer lo que hizo Noé, no importa cuánto tiempo pase. Hay burladores acerca de la promesa de Dios y nos están diciendo, ¿y cuánto hace que dicen que Cristo viene y Él no regresa? Pero el hecho de que Cristo no haya venido aún no quiere decir de que Él no va a volver, Él sí va a volver. Y los hijos de Dios debemos estar creyendo constantemente. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas burlas nos hagan, tú y yo debemos seguir llevando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Tú y yo debemos seguir sirviendo al Señor, colocando nuestra mirada y nuestra fe en el Señor. Así debemos hacerlo. En el verso 8 habla de otro hombre. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nuestro segundo ejemplo es Abraham, que recibe la palabra de Dios, que el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Un hombre que ya tenía una tierra, un hombre que ya tenía sus ganados, sus ovejas, su familia en una tierra determinada, y en un instante el Señor le dice, tienes que salir de acá y vas a ir a donde yo te diga. Dios no le dijo desde un comienzo a dónde le iba a llevar. Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Era un viaje de incertidumbre, era un viaje al desierto, a la nada. Sin embargo, Abraham
En la fe que colocó en el Señor, Él le obedeció y salió de ese lugar. Nuestra fe nos debe llevar a eso. Sencillamente a decir, creo en el Señor, creo a lo que Él me está diciendo, iré a donde Dios me diga, iré sencillamente en el plan, en el propósito del Señor, en su voluntad, creeré firmemente que Dios va a hacer la obra, creeré firmemente que Dios me llevará a un lugar, a tierra firme, aunque hoy mis ojos sencillamente no lo estén viendo. Eso es lo que la iglesia debe creer en estos momentos. Pero a veces son solo palabras diciéndole, sí, yo creo en el Señor. Pero en el momento en que Dios te dice, ve, sal, obra, yo iré contigo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Así como Moisés se lo dijo al Señor, ¿no? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero efectivamente, iglesia, Dios iba con él. Dios le iba a llevar paso a paso a donde Dios le quería llevar. Y yo quiero decirte algo, Dios también te va a llevar paso a paso a donde Él te quiere llevar. Tú lo único que tienes que hacer es creer, dar el paso de fe, salir tal vez de la comodidad, porque Abraham antes de salir de su tierra y de su parentela estaba cómodo. Y Dios lo llevaba a la incomodidad, al desierto, al calor del día, al frío de la noche. La pregunta es, iglesia, si nosotros estamos dando el paso de fe, o estás diciendo solo palabras que no llevan a nada. Tienes que dar pasos de fe. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Tienes que creer que Dios estará contigo. Tienes que creer que el ángel de Jehová acampará alrededor de ti porque tú le temes. Eso es lo que tienes que creer firmemente. Sabemos la historia de Abraham, cómo Dios le multiplicó a él y a su descendencia, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel, cómo Dios hizo un pueblo grande, innumerable como las estrellas del cielo. La promesa de Dios se había cumplido sobre la vida de Abraham. ¿Pero por qué se cumplió? Porque hubo un hombre que fue capaz de creer. Si Abraham no hubiese creído, tal vez no hubiese existido ni Isaac ni Jacob, ni los hijos de Jacob, que fueron las 12 tribus. Tú no sabes a lo que va a llevar tu fe en tus generaciones. Tú debes creer firmemente. Y verás la gloria de Dios y verás cómo el Señor obra grande y poderosamente sobre tu vida. Allí en Hebreos 11:11, adelantémonos un poco. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En un comienzo, cuando Sara recibe la noticia de que iban a concebir un hijo juntamente con su esposo, ella se rió, dice la escritura ya en Génesis. Pero su risa tal vez era una risa porque se sentía nerviosa frente a lo que Dios le estaba diciendo. Pese a que el Señor le dijo, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Para Dios todo es posible. Y el Señor podía hacer, obviamente, que ella quedara embarazada, aunque su esposo ya era un hombre de 99 años y ella ya con 89. Era imposible humanamente que ellos pudiesen concebir. Pero aquí la escritura me está diciendo que Sara sí le creyó al Señor finalmente. Sara sí fue capaz de creer que Dios haría el milagro. Y efectivamente Dios hizo el milagro. Por la fe Sara recibió fuerzas para concebir, porque no era fácil tener una criatura en su vientre a la edad de ella, cargar con el peso de ese bebé en su vientre, lo que una mujer experimenta en medio de su embarazo, porque ella tuvo un embarazo normal, 36 semanas, y al cabo del tiempo sencillamente ese bebé nació, creció, y sus padres lo pudieron ver. Eran dos ancianos, un hombre y una mujer, avanzados en edad, pero que fueron capaces de creerle al Señor. No fueron solo palabras de decir, sí, tal vez Dios lo puede hacer. No, ellos lo creyeron. Y por eso Dios les bendijo. Aquí a lo que voy es que no importa la edad que tú tengas, no importa cuántos años hayan pasado, en cualquier momento Dios te puede sorprender y en cualquier momento Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. Él nos dará las fuerzas necesarias para continuar adelante, para seguir. Porque a veces las fuerzas se acaban. No solo físicamente, sino espiritualmente. Por eso muchos menguan en su oración, porque no ven los resultados,
Pero el hecho de que las cosas no sucedan en el momento en que nosotros las queremos, no quiere decir de que Dios no se va a glorificar y que no va a hacer la obra. Tú tienes que confiar hasta el final, siempre puesta tu mirada, puesta tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Confía en Él y Él hará. Dios es bueno, Dios es misericordioso, sus promesas en Él son sí y en Él amén. Y lo único que sus hijos debemos hacer es creer y ahí veremos la gloria de Dios. ¿Qué habrán pensado Abraham y Sara cuando ellos estuvieron íntimamente a esa edad? Cuando sencillamente Sara queda ya embarazada, ¿qué pensaría Abraham al ver a su mujer cómo su barriguita crecía día tras día, mes tras mes? Era ver la gloria de Dios. Todos los días yo creo que ellos orarían al Señor y darían gracias por el milagro que estaba sucediendo. No eran solo palabras, era algo puesto en Jesús, en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Era una mirada puesta en Dios donde ellos sabían que Él era el único capaz de hacerlo. Tal vez el problema no era tanto que ella quedara embarazada, aunque ya era un milagro. Pero definitivamente el alumbramiento, el dar a luz iba a ser el momento más difícil para Sara. Pero Dios le dio las fuerzas. Y de ese embarazo nació Isaac. Una pequeña criatura que ellos amaron con todo su corazón. Era el niño de su vejez. Ahí estaban ellos, complaciéndose, viendo la gloria de Dios, viendo a ese bebé crecer día tras día. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. En el verso 17, adelántate, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí viene otra etapa de la vida de Abraham. Ya el niño había crecido. La palabra no nos deja ver la edad exacta del niño, pero ya el niño obviamente estaba con su padre, caminaba. Pensaría yo que tal vez aquel niño tenía 8, 9 años, cuando nuestro Dios le pidió en sacrificio a Isaac. Y Abraham, obviamente en esa fe, ofreció a su unigénito. No se lo negó a Dios. En ningún momento la palabra nos muestra que él discutió con Dios, que le dijo, Señor, pero ¿cómo me vas a quitar el hijo de mi vejez, la promesa? Vemos a un Abraham que ama a Dios por encima de su propio hijo. Y el Señor le dice, dame a tu hijo, a quien amas. Ojo, porque la Escritura lo dice. Pero pese a eso, Abraham en su corazón y en el amor que le tenía a Dios fue capaz de entregar a su propio hijo, creyendo que Dios no iba a permitir tal cosa, o creyendo, como lo dice aquí mismo la carta a los Hebreos, que Dios tenía el poder para resucitar de los muertos a su propio hijo. Mira hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Así debe ser nuestra fe hasta el final. No de palabras que tú digas, sí, yo sé que Dios tiene el poder, aún en lo más difícil, pero cuando viene la prueba y cuando viene la adversidad no eres capaz de creer. Cuando Dios te pide algo, no eres capaz de ofrecer lo que Dios te está pidiendo. Créele al Señor y verás la gloria de Dios. Dios te dará las fuerzas necesarias para llegar hasta el final. Y cuando digo hasta el final, es creyendo que Dios hará de lo imposible algo posible. Finalmente Dios se proveyó de ese cordero para el sacrificio. No permitió que Abraham degollara a su hijo, porque Abraham estuvo dispuesto a hacerlo hasta el final. Ahí me muestra lo que es la verdadera fe. No en vano la palabra deja ver que Él es el Padre de la fe. No en vano la Escritura nos deja ver hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Y así debe ser nuestra fe, y así debemos clamar al Señor para que nuestra fe llegue a cosas más grandes y poderosas. En Hebreos 11:20, mira lo que dice la Escritura. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Acá hay algo muy importante, y es que dice que Isaac fue capaz de bendecir a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Y dice sobre cosas venideras, sobre cosas que aún no había visto. La fe nos debe llevar a bendecir a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de una manera en la que sepamos en el Señor que van a venir cosas grandes sobre ella. Bendice a tus hijos, impon las manos sobre ellos y dile al Señor, yo los bendigo con paz, con salud, bendigo sus vidas con inteligencia, con sabiduría,
Tú los llevarás más allá, Señor, de lo que me has llevado a mí. Tú los llevarás a lugares que ellos nunca han esperado, y allí serán instrumentos en tus manos. Tú los guardarás, tú los cuidarás, tú los sustentarás con la diestra de tu justicia. Es Dios el que les va a proveer, es Dios el que les va a sustentar, es Dios el que les va a cuidar. Eso es bendecir a nuestros hijos sobre cosas venideras. Y la fe que tenemos puesta en el Señor nos lleva a creer realmente que Dios lo hará. Nos lleva a creer fielmente que el Señor cumplirá su buen propósito en la vida de nuestros hijos. Y yo bendigo tus hijos, bendigo mi hija, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Y le pido al Señor que Dios se glorifique sobre ellas, que levante siervos y siervas, que le amen de corazón, que le adoren en espíritu y en verdad. Que ellos lleven la palabra mucho más allá de lo que nosotros la hemos podido llevar. Que ellos hagan cosas grandes para Dios. Que los hijos de ellos, a su vez, sigan de generación en generación glorificando el nombre del Señor hasta que Cristo venga por la iglesia. Bendigo todas esas generaciones. Tus generaciones tienen que ser benditas. Tus hijos tienen que ser hombres y mujeres que amen a Dios mucho más de lo que tú los has amado. Tienes que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ellos. Tienes que ser luz, testimonio para ellos. A eso me lleva mi fe. Que ellos puedan decir, es impresionante la fe que tiene papá, es impresionante la fe que tiene mamá. Ellos han creído en el Señor. He visto cómo Dios les ha levantado, he visto Dios cómo se ha glorificado en sus vidas y yo he visto la bendición de Dios sobre mi vida. Que eso digan nuestros hijos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. No eran solo palabras, era algo en lo cual él tenía la certeza de que Dios les iba a bendecir grandemente. Finalmente, dice aquí la palabra en Hebreos 11:21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre lo extremo de su bordón. ¿Quién era Jacob? El hijo de Esaú, de Isaac, perdóname. Y aquí vemos cómo su padre le bendijo y a la vez Jacob, ahora él bendecía a todos sus hijos. ¿Te das cuenta? Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que nuestros hijos reciban, eso es lo que ellos van a hacer en un futuro. Si hay un padre, una madre desinteresado por Dios, lejano de Dios, eso van a ser nuestros hijos. Pero si ellos ven en nosotros, hombres y mujeres, que amemos a Dios, que le busquemos, que le sirvamos, ellos van a tener eso en su corazón. Tal vez en este presente tú no lo ves literalmente, pero en un futuro y aún, tal vez después nosotros, si la muerte nos alcanzare, la promesa de Dios es que ellos estarán ahí, glorificando a Dios. Bendice a tus hijos, bendícelos cada día de tu vida para que la gloria del Señor resplandezca sobre ellos. Que la fe nos lleve mucho más allá, que la fe nos lleve a hacer las cosas, a bendecir a los nuestros, a glorificar el nombre de Dios, que sin temor, aunque nuestros ojos no estén viendo, seamos capaces de construir esa arca como lo hizo Noé. Seamos capaces de salir de nuestra tierra sin saber a dónde vamos, solamente creyendo a la palabra de Dios. No importa la edad, Dios te dará fuerzas. Así como lo hizo con Sara, Dios le dio las fuerzas para concebir y dará luz a su hijo Isaac. Así Dios lo hará con nosotros. Dios se glorificará, te fortalecerá. Ofrece lo que Dios te pida. No lo dudes, sin temor, y verás la gloria de Dios. Y bendice, bendice a los tuyos hoy, mañana y siempre. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Que tu fe nos lleve más allá. Que tu fe, Señor, en nuestras vidas, Señor, cimentada en nuestros corazones, Señor, nos lleve a ver tu gloria. Padre, hoy pedimos fe para nuestras vidas. Hoy pedimos fe para nuestros corazones. Que en lo que estemos dudando seas tú glorificándote. Que en lo que estemos dudando seas tú haciendo la obra de una manera poderosa, de una manera sobrenatural.
Glorifícate en esta hora, Señor, y dile allí donde tú estás: quiero creer, Señor, quiero creer en lo imposible, quiero creer, Señor, que tú te glorificas en mi vida, que tú traes sanidad, que tú traes restauración, que tú traes restitución, Señor, que tú me levantas. Hay algunos que están afligidos, tristes, acongojados, pero hoy solo créele al Señor y Él te levanta para su gloria y para su honra. Él hace la obra grande, poderosa, sobrenatural en ti y en tu familia. Yo bendigo cada familia, cada hogar, bendigo nuestros hijos, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea sobre ellos, que guardes su salida, que guardes su entrar, que seas tú bendiciendo sus vidas, sus trabajos, la obra de sus manos. Bendice cada nieto, Señor, de los que los tengan, Padre, que seas tú glorificándote de una manera grande, Dios mío, que haya generaciones benditas, que haya generaciones llenas de tu Santo Espíritu, que aunque este mundo, Señor, vaya hacia la perdición, la luz de Cristo brilla en nosotros y en nuestras generaciones, Padre, hoy, mañana y siempre, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor, dándote gracias, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, que la fe nos lleve a ver tu gloria, que la fe nos lleve a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos hoy están viendo. Ayúdanos a levantarnos y danos fuerzas como se las diste a Sara, aquel que haya perdido sus fuerzas físicas, aquel que se sienta débil en su espíritu, Padre. Glorifícate de una manera grande y sobrenatural, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te doy las gracias y te doy la gloria y la honra. Nuestros ojos verán tu gloria de una manera sobrenatural, Señor. Así lo creemos, Dios. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Aquí está el Espíritu Santo y sé que está allí contigo de una manera grande y sobrenatural. Que no sean solo palabras, que sea fe genuinamente en el Señor. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con muchas más vidas para que la palabra del Señor se siga extendiendo sobre muchos más corazones. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y cree, porque al que cree todo le es posible. Dios te bendiga y te guarde.